Siempre he sentido que algunas historias antiguas encierran algo más que metáforas. Encierran cicatrices. Y pocas cicatrices son tan profundas como la de Adán y Eva. Durante años, escuché versiones edulcoladas, adaptadas a sermones y libros de texto. Pero cuando me topé con ciertos manuscritos olvidados, me di cuenta de que existía una capa mucho más oscura, casi prohibida, que nunca llegó a formar parte de las narrativas populares. Y ahora, al contemplar este material, siento como si sostuviera algo que no debería haber sido encontrado, como si el texto mismo susurrara un secreto que intentó permanecer enterrado durante milenios. La sensación que me invade es que estos escritos no nacieron para consolar, sino para advertir. Transmiten una energía extraña y tensa, como si describieran una caída mucho mayor que la que se narra en los libros comunes. Porque aquí, la historia de Adán y Eva no es simplemente la historia del primer error de la humanidad, sino la historia de una ruptura cósmica. Un impacto tan violento que alteró la naturaleza de la realidad, la conciencia humana y todo lo que vendría después. Y cuanto más releo estos pasajes, más me doy cuenta. Nunca supimos realmente qué ocurrió aquel día. Y quizás sea precisamente por eso que se perdieron estos manuscritos. No porque desaparecieran, sino porque alguien decidió que el mundo no estaba preparado para leer lo que contenían. Hay frases en estos textos que hieren, hay imágenes que perturban, y hay revelaciones que cambian por completo nuestra comprensión del Edén, la caída e incluso la humanidad misma. Es como si abriera una puerta que siempre había estado cerrada con llave y al cruzarla me diera cuenta de que al otro lado hay un territorio totalmente distinto a todo lo que nos han enseñado. Y antes de adentrarme en este terreno, siempre siento la necesidad de respirar hondo, porque a partir de ahora, nada es sencillo, nada es literal, nada es inocente. Lo que están a punto de escuchar no es un cuento infantil, es un fragmento de una memoria ancestral que conlleva dolor, conflicto y un terrible secreto que Adán intentó ocultar, pero que ahora, por fin, sale a la luz. Un secreto que lo cambia todo y que explica por qué tantos detalles de la historia original parecían incompletos. Si este viaje a través del conocimiento ancestral te conmueve de alguna manera, deja un comentario y suscríbete al canal para continuar explorando conmigo estos misterios olvidados. Siempre regreso mentalmente a ese momento primordial, como si pudiera oír el sonido de la ruptura. Cuando Adán y Eva cruzaron la frontera que no debieron haber cruzado, algo en el tejido de la realidad se quebró, y hasta el día de hoy siento ese eco en mi interior. Crecí escuchando las versiones tradicionales, pero cuanto más profundizo en los textos antiguos, más me doy cuenta de que en ellos se oculta un dolor más profundo. No se trata solo de desobediencia, se trata de la primera vez que la humanidad sintió el peso insoportable de su propia conciencia. Y lo más curioso es que en ciertos manuscritos judíos antiguos, este momento no se describe como un simple error, sino como un trauma espiritual que resuena hasta nuestros días. Imagino a Adán, recién creado, intentando comprender su propia existencia mientras todo a su alrededor parecía haber surgido del aliento divino. No había manual, ni tradición, ni sabiduría heredada. Solo un hombre intentando descifrar al Creador y a sí mismo al mismo tiempo. Y esta ausencia de referencia, para mí, siempre ha sido más aterradora que la caída misma. Cuando leo textos como el Sefer HaRasimoi o ciertos pasajes de Midrash Rabbah, me doy cuenta de que los Reyes Magos intentaban, de alguna manera, dotar de profundidad emocional a esta historia. Sabían que nadie cae solo. Siempre hay una corriente de motivos internos, miedos e impulsos. Y con Adán y Eva no fue diferente. Quizás en el fondo, intentaban llenar un vacío que ni siquiera sabían cómo nombrar. Este detalle casi nunca se menciona, pero cuando aparece lo cambia todo. Sitúa a la humanidad en un lugar menos pecaminoso y más humano. Y entonces surge esa pregunta silenciosa que siempre me acompaña. ¿Qué fue lo que realmente se rompió allí? Porque, según ciertas capas ocultas del judaísmo, no fue solo el Edén el que se cerró, sino que fue la estructura interna del ser humano la que se fragmentó. Y esta idea me impacta de una manera que no puedo ignorar.
La caída se convierte menos en un castigo y más en un choque existencial. Un despertar repentino a una realidad para la que no estaban preparados, como si hubieran despertado de un sueño perfecto a un mundo hostil lleno de sombras. Esta perspectiva abre una nueva forma de comprender todo lo que viene después, porque si la caída no fue solo desobediencia, sino una profunda crisis espiritual, entonces el exilio que le sigue también adquiere un significado distinto. Y es precisamente en este punto donde algunos manuscritos perdidos comienzan a revelar algo aún más inquietante: lo que realmente sucedió en el primer instante fuera del Edén. Siempre imaginé el exilio del Edén como un simple desplazamiento, casi como ser sacado de un hogar confortable y dejado afuera. Pero al profundizar en los textos menos conocidos, me di cuenta que fue mucho más brutal. Adán y Eva no solo fueron expulsados, sino arrojados a una dimensión que parecía hostil, dura y fría. Tengo la impresión de que al cruzar el umbral, todo perdió su color, como si el Edén fuera el único lugar donde el mundo realmente respiraba, y fuera de él todo se extinguía. Algunos manuscritos incluso describen el primer amanecer fuera del Edén como un devastador choque psicológico. La luz del sol no era suave, sino cortante. El viento no abrazaba, arañaba. E imagino a Adán tratando de comprender por qué todo parecía tan pesado, tan distante. Había perdido la armonía con la creación, y la creación parecía percibirlo también. Es casi como si el mundo real acusara la presencia humana, como si sintiera que algo allí llevaba la marca del desequilibrio. Lo que más me impresiona es que, según las versiones de La vida de Adán y Eva, Adán se desplomó al ver su propia sombra por primera vez. No conocía la oscuridad. En el Edén no existía un contraste tan marcado entre la luz y la oscuridad, porque allí todo emanaba de una fuente que no infundía temor. Fuera de allí, sin embargo, la sombra se convirtió en símbolo de todo aquello a lo que ahora tendrían que enfrentarse: vulnerabilidad, limitación, mortalidad. Siento el peso de esto al leer estos pasajes. Parece que la humanidad, en ese momento, descubrió lo que significaba ser finita. Y aquí hay un detalle que siempre me estremece. Ciertos textos describen la tierra fuera del Edén como aparentemente muerta. Adán intentó tocar la tierra y sintió que ya no respondía como antes. Esa vibración, esa conexión intuitiva con lo divino, había desaparecido. Imagino su desesperación, porque esta ruptura lo afectó todo: su forma de plantar, de caminar, de respirar. Se encontró ante un mundo que ya no lo reconocía. La sensación de abandono espiritual debió de ser abrumadora, casi insoportable. Y este impacto inicial es solo la punta del iceberg. Hay pasajes aún más perturbadores que describen el primer encuentro de Adán con la oscuridad absoluta, algo tan intenso que los antiguos creían que ningún ser humano debía volver a experimentarlo jamás. Y es precisamente ahí donde el manuscrito comienza a revelar algo que cambia por completo la comprensión de este exilio. A veces cierro los ojos e intento imaginar lo que sintió Adán cuando cayó la primera noche. En el Edén, la luz nunca representó una amenaza. Pero fuera de él, la oscuridad no tenía matices ni piedad. Simplemente lo engullía todo. Los manuscritos describen este momento con una crudeza que siempre me inquieta. Adán creía que el mundo se acababa. Pensaba que Dios lo había abandonado. Y comprendo esa desesperación, ese instante en que el silencio es tan profundo que parece pesar. Lo que más me impresiona es el relato de que, presa del terror, Adán intentó algo que jamás había hecho: un ritual. Un gesto instintivo, casi primigenio. Recogió piedras, buscó hojas secas, intentó crear una llama, aún sin saber qué era el fuego. Es como si intentara reproducir la luz del Edén con sus propias manos. Este intento me conmueve de una manera extraña, porque muestra al ser humano tratando de imitar lo divino en un momento de puro miedo. Y es precisamente en este punto donde algunos textos judíos menos conocidos ofrecen una descripción que siempre me acompaña. Dicen que Adán lloró toda la noche, creyendo que jamás vería el amanecer. Imagínense, el primer ser humano enfrentándose a la primera noche de la historia y concluyendo que estaba condenado. No tenía referentes, ningún pasado al que recurrir, ninguna tradición en la que apoyarse. Solo tenía su propia vulnerabilidad. Y allí, en esa oscuridad absoluta, descubrió por primera vez lo que era sentirse humano. Según estos escritos, el amanecer siguiente no trajo alivio,
sino confusión, porque Adán creía que su intento ritual había funcionado. Pensaba que había invocado la luz de vuelta. Este es el momento que me hace detenerme y respirar hondo. El primer impulso religioso de la humanidad no nació como una forma de culto, sino como un intento de supervivencia emocional, una búsqueda desesperada de control en un mundo que parecía indiferente. Y esto cambia mi perspectiva sobre la espiritualidad ancestral. Y este malentendido sobre Adán, esta interpretación humana del ciclo de la luz, se relaciona directamente con algo aún más inquietante que emerge en los textos siguientes. Porque en la segunda noche, cuando volvió la oscuridad, no estaba solo. Y esta presencia que apareció a su lado se describe en los manuscritos como la primera batalla espiritual de la humanidad. Siempre se me eriza la piel al llegar a esta parte de los manuscritos porque aquí el tono cambia por completo. La segunda noche de Adán no solo fue oscura, sino que estuvo habitada. Los textos describen que, cuando la luz se apagó de nuevo, sintió que se acercaba una presencia, algo que no formaba parte de la armoniosa creación que había conocido en el Edén. No era un animal, no era un ángel, no era una sombra común. Era una conciencia extraña y aguda, algo que parecía observar más que moverse, e imagino su miedo, porque Adán aún no tenía un nombre para el mal. Según versiones anteriores de la vida de Adán y Eva, esta entidad se presentó con una voz que parecía resonar en su cabeza, no en sus oídos. Dijo haber sido la primera en habitar ese mundo, conocer sus secretos y su oscuridad. Y aquí hay un detalle que siempre me deja sin aliento. Algunos manuscritos afirman que esta presencia intentó convencer a Adán de que era una creación inferior, una sombra de lo que existió antes. Pienso en el impacto psicológico de eso. El primer ser humano confrontado con la idea de que quizá no era el centro de la creación. También existe un midrash poco conocido que menciona a la entidad intentando imitar la luz del Edén, como si fuera capaz de reproducir la belleza original. Pero el resultado fue distorsionado, casi grotesco. Una parodia de la perfección. Y Adán, aún tratando de comprender el mundo, casi lo creyó. Es esta fragilidad emocional suya la que me conmueve profundamente. Intentaba sobrevivir en una realidad desconocida, tratando de descifrar al Creador, y de repente tuvo que enfrentarse a algo que ni siquiera comprendía. La primera batalla espiritual no involucró espadas. Involucró confusión, miedo y una identidad fragmentada. Sin embargo, lo más perturbador es el pasaje que afirma que esta entidad reveló algo sobre el Edén que nadie debió haber oído. Dijo que no había sido expulsada, sino que había huido. Y huyó porque se negó a someterse al propósito divino que debía otorgarse a la humanidad. Esta inversión de roles siempre me impacta porque coloca a Adán en el centro de una disputa mucho mayor que su propia caída. No era simplemente un exiliado, era heredero de algo que otros seres espirituales no aceptaban. Y es a partir de esta confrontación que el manuscrito comienza a describir la transformación de Eva, un lamento que encierra algo mucho mayor que la culpa, algo que, cuando ella lo revela, cambia por completo nuestra comprensión de la historia de la humanidad y su relación con el sufrimiento. Al adentrarme en esta parte de los manuscritos, siento como si entrara en el corazón roto de la humanidad. Eva no aparece como la figura culpable que tantas tradiciones se han empeñado en retratar. Surge como alguien aplastada por la conciencia, por el miedo, por la sensación de haber desatado algo que no comprendía. En los textos más antiguos, su lamento es casi un poema trágico. Habla como alguien que intenta recomponer su propia alma tras verla desgarrarse. Y eso me parte el alma porque ahí veo el origen del dolor humano en su forma más cruda. Justificarse. Intenta comprender. Y en ese intento, veo la primera reflexión existencial de toda la historia de la humanidad. La primera vez que alguien se preguntó si las cosas podrían haber sido diferentes. El punto más delicado, sin embargo, es la revelación que aparece en ciertos manuscritos etíopes. Eva dice que no cayó sola. Afirma que una fuerza externa la provocó de una manera que Adán jamás comprendió. No se trató simplemente de una conversación con la serpiente. Fue algo más profundo, casi psicológico, como si alguien hubiera tocado su fragilidad con precisión quirúrgica. Esta idea lo cambia todo. Elimina la narrativa simplista de la culpa y coloca algo mucho más humano en el centro: la vulnerabilidad.
Eva no erró por malicia, erró porque era humana incluso antes de comprender lo que eso significaba. Y hay un pasaje aún más sorprendente. En uno de los relatos, Eva revela que la noche del exilio sintió la misma presencia que se le apareció a Adán. Pero a diferencia de Adán, reconoció algo familiar en ella, como si fuera la misma energía que había rodeado su corazón en el Edén. Esto siempre me inquieta, porque sugiere que la caída no fue un acto aislado, sino parte de algo mayor, algo que ya estaba en marcha antes de que se dieran cuenta. La caída no fue el principio, sino la consecuencia. Esta revelación de Eva prepara el terreno para la siguiente parte de los manuscritos, donde los ángeles aparecen por primera vez para guiar a Adán y Eva. Pero el tipo de guía que surge allí es tan inesperado y tan diferente de la imagen tradicional que cambia por completo nuestra comprensión de la relación entre lo divino y la humanidad recién nacida. Siempre me sorprende al releer esta parte de los manuscritos porque destroza por completo esa imagen tierna y romántica de los ángeles como delicados mensajeros. Aquí aparecen casi como instructores severos, enviados no para consolar, sino para preparar a Adán y Eva para un mundo que exigía fortaleza emocional y espiritual. Tengo la impresión de que el cielo sabía que no sobrevivirían solos, y, en cierto modo, estos ángeles representan el primer intento divino de enseñar a la humanidad a lidiar con su propia fragilidad. Los textos describen que los ángeles no descendieron con luz radiante, sino con una presencia pesada, casi austera. Trajeron comida, herramientas rudimentarias, y enseñaron a Adán a trabajar la tierra con sus propias manos. Y esto siempre me impacta, porque demuestra que la primera instrucción celestial no se trataba de oración ni de reglas espirituales. Se trataba de sobrevivencia. Se trataba de transformar el dolor en acción. Como si lo divino mismo dijera: has caído, pero aprenderás a levantarte. Esta pedagogía divina es dura, pero profundamente humana. En ciertas tradiciones judías antiguas, se hace gran énfasis en la idea de que estos ángeles enseñaban con el ejemplo. Mostraban cómo encender un fuego, cómo construir un refugio, cómo reconocer las plantas. Pero el detalle que más me fascina aparece en un manuscrito más pequeño, citado en comentarios rabínicos medievales. Un ángel supuestamente enseñó a Adán a respirar de una manera diferente, una respiración rítmica y consciente que ayudaba a lidiar con el miedo que invadía el cuerpo durante la noche. Cuando leí esto por primera vez, sentí como si estuviera presenciando el origen de los primeros ejercicios espirituales de la humanidad. Y aquí surge el punto más desconcertante. Hay un pasaje que afirma que los ángeles no vinieron solo a enseñar, sino también a impedir que Adán y Eva volvieran a ser influenciados por la presencia que los había atormentado. Como si se estuviera librando una batalla espiritual tras bambalinas de la historia humana. Estos ángeles, al parecer, funcionaron como guardianes temporales, intentando estabilizar las mentes y los corazones de los primeros humanos antes de que ocurriera algo peor. Esta revelación me hace ver el exilio no como un castigo, sino como un campo de entrenamiento. Sin embargo, según estos mismos manuscritos, existía una instrucción final, una que Adán y Eva recibieron pero que se perdió con el paso de los siglos, algo que tenía como propósito proteger a la humanidad de un destino sombrío, una profecía, una advertencia, un fragmento de sabiduría que nunca llegó a nosotros por completo. Y es precisamente esta misteriosa instrucción la que prepara el camino para la profecía legada a Adán, una terrible advertencia sobre el futuro de la humanidad. Cada vez que releo este pasaje, siento como si caminara sobre terreno prohibido. La profecía dada a Adán no aparece en textos populares, ni en las versiones suavizadas de la tradición. Solo emergen manuscritos que casi han desaparecido con el tiempo, aquellos que parecen haber sido conservados porque su contenido era demasiado perturbador. Y sinceramente lo entiendo. La primera profecía de la humanidad no trataba de redención, no trataba de esperanza, trataba de consecuencias. Y eso, para mí, cambia por completo el tono del exilio. Según versiones ampliadas de La vida de Adán, la leyenda cuenta que un ángel llamó aparte a Adán, lejos de Eva,
para revelarle algo que tendría que soportar solo durante un tiempo. El texto describe cómo el ángel le mostró imágenes que no pertenecían ni al Edén ni al presente. Eran visiones de la humanidad misma. Guerras, gritos, destrucción. Adán habría visto lo que sucedería cuando los seres humanos olvidaran la enseñanza recibida en el exilio. Y me estremezco solo de imaginar su expresión. El primer hombre mirando al futuro y viendo el mundo destrozado por las decisiones de sus descendientes. Pero lo que siempre me ha impactado más profundamente es que Adán no solo vio dolor. Hay un pasaje que menciona que vio ciclos, periodos de decadencia y periodos de luz, como si la humanidad estuviera destinada a oscilar eternamente entre la caída y la redención. Una danza desigual entre la sombra y la redención. Es como si el ángel dijera: abriste la puerta a algo irreversible, pero no estás condenado para siempre. Esta ambigüedad emocional siempre me acompaña. La profecía no era una sentencia, era una advertencia. Y aquí viene el detalle más enigmático. El manuscrito afirma que Adán recibió una terrible advertencia sobre un ciclo específico de la humanidad. Una época en la que el conocimiento sería grande, pero la sabiduría escasa. Una época en la que la búsqueda del poder se volvería más importante que la búsqueda de la presencia divina. Cuando lo leí por primera vez, tuve la sensación de estar ante un sutil reflejo del mundo actual. Pero al mismo tiempo, comprendí que este tipo de interpretación siempre surge al tratar con textos tan antiguos. Hablan de patrones, no de fechas. La profecía termina con una frase que jamás se me ha borrado de la mente. Adán había oído que un día alguien descubriría algo que él mismo intentó enterrar, un secreto tan profundo que podría alterar la comprensión de la caída misma. Y es precisamente este secreto oculto al final de los manuscritos el que nos conduce al último y más misterioso enigma que dejó Adán. Algo que intentó registrar, pero que nunca debió haber sido descubierto. Llegar a la sección final de estos manuscritos siempre me produce una extraña mezcla de fascinación e inquietud. Es como adentrarse en la parte del texto donde los escribas parecen dudar, como si supieran que se enfrentaban a algo que trasciende la comprensión humana. Aquí Adán ya no aparece como el hombre confundido, perdido en el exilio. Surge como alguien que finalmente comprendió la dimensión de su propia existencia y por ello cargó con un peso que nadie más podía soportar. El manuscrito lo deja claro. Intentó registrar algo que no era solo un recuerdo, era una advertencia. El texto describe cómo cerca del final de su vida, Adán se retiró a una región apartada, llevando consigo solo algunas pocas herramientas y un trozo de madera que él mismo había preparado. Allí, se dice que talló símbolos que no se parecían a ningún idioma conocido. Eran formas, curvas, marcas que parecían intentar capturar una verdad que no podía expresarse con palabras. Siempre pienso en el silencio de aquel momento. El primer ser humano intentando transformar en código algo que trascendía su propia mente, algo que temía y al mismo tiempo sabía que debía preservar. Hay un pasaje particularmente perturbador. Los manuscritos dicen que Adán lloró mientras escribía. No fue arrepentimiento, al menos no en el sentido común. Fue una tristeza que surge al comprender que ciertas verdades son irreversibles. Según algunas interpretaciones judías antiguas, Adán habría intentado registrar lo que vio los días posteriores a la caída, una visión que lo acompañó desde el momento en que abandonó el Edén, una visión sobre la naturaleza de la separación entre lo divino y lo humano, algo que no fue simplemente una caída, sino una transformación irreversible. Lo que realmente me perturba es que los rabinos que comentaron este manuscrito afirmen que solo sobrevivió una parte de este registro. Dicen que el resto fue destruido deliberadamente porque no era apto para la comprensión humana. Esta afirmación siempre me ha inquietado. ¿Qué podría contener un texto tan antiguo que aún hoy se consideraría peligroso? ¿Qué pudo haber visto Adán que afectara tan profundamente la identidad espiritual de la humanidad? Esta laguna en los registros, este silencio dejado por los escribas, a veces resuena con más fuerza que las propias palabras. El enigma final concluye con una frase casi susurrada por los comentaristas medievales. Adán habría comprendido que la caída no fue solo el fin de algo, sino el comienzo de un proceso aún inconcluso. Y este secreto, este núcleo complejo y denso, casi imposible de traducir,
es lo que los manuscritos denominan el conocimiento perdido. Algo que, según ellos, transformaría por completo nuestra comprensión de la historia espiritual de nuestro ser. Y es precisamente en este punto donde el manuscrito simplemente se detiene, como si invitara al lector a continuar la búsqueda por su cuenta. Al final, cuando cierro estos manuscritos y dejo que el silencio regrese, me doy cuenta de que cada detalle de esta antigua historia aún palpita en la humanidad. El secreto que Adán intentó ocultar, las huellas de la caída, las advertencias que han trascendido generaciones. Todo esto sigue resonando en nuestra conciencia, como si estuviéramos siempre intentando redescubrir algo que se perdió en el momento en que abandonamos el Edén. Y quizás sea precisamente eso lo que hace que este viaje sea tan poderoso. Nos recuerda que nuestra búsqueda nunca ha terminado. A lo largo de este camino, algunas frases se graban en el alma, pequeñas chispas que atraviesan los siglos y nos acompañan como silenciosos recordatorios de lo que fuimos y de lo que aún podemos ser. Y si hay una frase de este viaje que merece ser recordada, repetida y comentada, es la que siempre me pone la piel de gallina. La caída no fue el fin, sino el comienzo de un proceso que aún no ha terminado. Esta es la esencia de todo. Es el punto de inflexión. Es la vocación interior que nos impulsa a seguir buscando. Concluyo con la extraña sensación de que nada se ha perdido realmente, simplemente ha quedado dormido. Estos textos antiguos, estas narraciones ocultas, estos fragmentos de sabiduría que han resistido el paso del tiempo, siguen guiándonos aunque no nos demos cuenta, como si fueran pequeños destellos del Edén que aún perviven en nuestro interior, esperando el momento oportuno para despertar. Y aunque ese despertar aún no ha llegado del todo, continúo leyendo, continúo estudiando, continúo uniendo estos fragmentos de memoria que aún permanecen, porque cada página revelada, cada símbolo descifrado, cada secreto redescubierto, todo esto nos acerca a algo que quizá nunca debió haber sido olvidado.